Okay, guys, how are you? Vamos entonces a hablar sobre los tiempos perfectos. Recuerden que les está hablando su profesor José Burcas de la prestigiosa Escuela de Inglés LESI. Pueden hallar más información aquí en www.escuelalesi.com. Entonces, esta tarde vamos a hablar de lo que son los tiempos perfectos. Esto lo encuentran en su libro en la página 72, en Speaking B1. Muy bien. Hablar de tiempos perfectos es hablar de las formas del español. Por ejemplo, yo he estado en Corea. Entonces, como siempre nosotros hemos visto en nuestro programa, tenemos lo que es en el número 1 el sujeto, que en este caso es yo. Y recuerden que va entre paréntesis porque lo podemos utilizar o no a nuestro gusto, porque uno en español puede decir yo he estado en Corea o simplemente he estado en Corea. Y entonces en el número 2 podemos ver aquí el auxiliar, que para el español sería he. Y este verbo tiene una particularidad. Lo podemos ver acá y se denomina este verbo en participio, es decir, participio es todo lo que termina en ado o ido. En este caso está en ado, ya eso le conocemos como participio, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, todo verbo que termina en ado o ido está en participio. Y si miramos este ejemplo, para que pueda terminar el verbo en ado o en ido, por ejemplo, comido, corrido y así sucesivamente, necesitamos en español del auxiliar e o del auxiliar haber, que sería el propio verbo del español. Entonces, ya conjugado, obviamente decimos yo he estado en Corea. A eso se le conoce como tiempos perfectos. Y en este caso, como el auxiliar está en presente, el que estamos resaltando aquí con amarillo, entonces decimos que ese es un tiempo presente perfecto. Para que vamos distinguiendo entonces, perdónenme la redundancia, perfecto es cuando el verbo termina en ado o ido y necesitamos del auxiliar haber en idioma español. Con esa introducción en español, vamos ahora a lo que nos concierne, que es nuestro inglés. Y vamos pasando. El 1, el sujeto, yo, decimos que es I, y no está entre paréntesis porque sencillamente no se puede omitir en idioma inglés. Y vamos a decir que el verbo haber del idioma español en inglés es have, como auxiliar. Porque hay una pregunta que siempre los estudiantes me hacen y es, ¿have no significa tener? Sí, como verbo significa tener. Como auxiliar significa haber. Y es el que vamos a necesitar para los tiempos perfectos. Y en el número 3 vemos el verbo been, que es estado. Ese está en participio. En español es bastante fácil, digamos, esta parte, porque basta con agregarle al verbo ado o ido y lo convertimos ya en participio. En inglés hay que recurrir al ejercicio, a la memoria, a la práctica, porque no tiene una terminación, por así decirlo, el verbo para que pueda convertirse en participio. Vamos a decir que estado en inglés es been. Y ahí podemos ver un ejemplo de lo que es el tiempo perfecto presente en idioma inglés. I have been to Corea, que para el español sería yo he estado en Corea. Siempre la forma, el to, va a estar asociada con been. Estado en va a ser been to. Recuerden que esto lo podemos practicar en el aula virtual, y a propósito necesito que cada uno de ustedes vaya entrando al aula virtual, abriendo la cuenta para poder practicar más esta serie de ejercicios. En esta diapositiva miramos cómo hacemos lo que es un yes, no question, o sea, una pregunta sí o no. En español podemos decir ¿tú has estado en Corea?
¿cierto? Y recuerden que el uno en español siempre se puede omitir. Podemos decir, ¿has estado en Corea? En idioma español. ¿Ok? Basta con que le cambiemos la entonación a la forma normal y ya queda convertida en yes, no question. En inglés no podemos hacer eso. No vamos a decir, you have been to Korea. No, no es así de sencillo, porque recordemos que en inglés debemos cambiar. El 2 debe ir de primero y el 1 debe ir en la posición del 2. Es decir, hacer un cambio. Lo que vamos a ver aquí en este momento. Entonces, el 2 pasa acá y el 1 pasa a esta posición, y ahí sí estamos haciendo la pregunta yes, no question correcta para el idioma inglés, que va a ser have you been to Korea, que traduce ¿has tú estado en Corea? O sencillamente para el español ¿has estado en Corea? Y ya con base en esa yes, no question, adelante vamos a ver cómo respondemos de forma afirmativa y de forma negativa. En esta introducción quiero recordarles y decirles de qué se tratan los tiempos perfectos y saber cómo, o mejor, recordar cómo hacemos una yes, no question. Nosotros, ya basados en la yes, no question, vamos a hacer una investigation. Vamos en este caso a investigar en Corea, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está indicando esta señalización aquí? Investigación. Vamos a investigar en Corea. Por lo tanto, Corea, recuerden que debe desaparecer, ¿cierto? Entonces, desaparece obviamente porque es lo que queremos investigar, y como es un lugar acá, en español obviamente es lo mismo, y en inglés debemos anteponer a la yes, no question, que es esta, la WH de investigación de lugares, que ya lo sabemos muy bien qué sería. Muy bien, ¿dónde para el español? ¿Dónde tú has estado? ¿O dónde has estado? Y para el español, para el inglés, perdón, es where have you been? Y obviamente obtendríamos como respuesta to Korea. ¿Ok? Esa es la forma de investigar lugares. Si fuéramos nosotros a hacer una investigación de tipo general, miremoslo acá. En español vamos a decir ¿qué tú has hecho? O simplemente ¿qué has hecho? En inglés, a la yes, no question, que es esta, vamos a anteponerle el qué, que en inglés es what. Y como es una investigación de tipo general, por eso vamos a utilizar la forma hecho, que lo vemos acá. Y en inglés hecho se dice done. Y la pregunta entonces va a quedar, what have you done? Que equivale a ¿qué has hecho? Tratando de investigar situaciones en tiempos perfectos. Y podemos obtener entonces el 1, 2 y 3, que lo vemos aquí, que sería el 1, I have worked, que equivale a yo he trabajado. ¿Qué has hecho? He trabajado, o yo he trabajado para el idioma español. Esa es la forma de hacer investigaciones generales utilizando el verbo done. Esto, vuelvo y repito, lo vamos a practicar dentro del aula virtual. Vamos a entrar entonces, por favor, ubíquese en la página 72 de su libro Speaking B1 y vamos a encontrar esta explicación para que la sigamos en vinas, por así decirlo. Entonces, dice que, ubíquese aquí en donde dice 4A, que habla del presente perfecto, experiencias. Vamos a ver el uso de ever and never. Entro a explicarlo en la medida que vaya desarrollando esta actividad. Aquí dice que tenemos para oraciones afirmativas, y acá vamos a ver la forma de negar. Entonces, existe lo que llaman las contracciones, que ustedes ya conocen bastante, que es normalmente I have, y la contracción sería I've, que sería yo he, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada uno de los personajes. You've, que es lo mismo que decir you have, que es tú has, o ustedes han, o tú has.
Porque recuerden que you significa tú, usted o ustedes. Para eso lo podemos utilizar. Ahora miramos acá, his, que sería he has. ¿Cómo lo distinguiríamos este del verbo to be? Porque uno hace la contracción también his con verbo to be. Depende del verbo que siga, o sea, del 3, por así llamarlo dentro de la metodología del ESI. Si el verbo que sigue es, por ejemplo, he's studying, entonces esta sería una contracción del verbo to be. Pero si aquí dice, por ejemplo, he is been to Korea, como en este caso, entonces sabemos que esta his es la contracción de he has. Él ha. Y recordemos, para todos vamos a utilizar este verbo, been to Korea. Ahora decimos she's, lo mismo de la explicación que hice acá, va a ser con esta contracción. She's, que es she has been to Korea. Ella ha estado en Corea. Lo mismo en este caso de it. It's, la contracción de it has, refiriéndose a una cosa o a un animal sería en este caso. Él ha estado en Corea. Para we have, va a ser we've been to Corea. Nosotros hemos estado en Corea. Y por último, voy a quitar esto que me está tapando el they, que sería aquí they've, que equivale a they have been to Corea. Ellos han estado en Corea. Entonces, aquí estamos mirando la forma de oraciones afirmativas con sus contracciones y su equivalencia. La pregunta que siempre me hacen los estudiantes y teacher, ¿cuál utilizo? ¿La contracción o la no contracción? Y les tengo que responder siempre, eso es voluntad de cada uno, como ustedes quieran utilizarlo, contraído o sin hacer la contracción. Ahora, la forma de negativas, en esto del presente perfecto, como lo vemos acá, present perfect, en negativas, va a ser I haven't worked in a bank. Hablando de experiencia, ¿qué experiencia tienes tú? Yo no he trabajado en un banco. Esa es mi experiencia, que es el primer caso que nosotros estamos viendo para presentes perfectos. Hablar de mis experiencias. Para la segunda persona va a ser you haven't. He hasn't. She hasn't. It hasn't. We haven't. They haven't. Y con este worked in a bank. Esa sería la forma de hacer negativas. Para los pronombres yo, tú, nosotros y ellos, el auxiliar va a ser have. Y para las terceras personas como he, she e it, la forma del auxiliar va a ser has. Tengamos eso presente en esto del perfecto en tiempo presente, valga la redundancia. En este cuadro de aquí abajo ya vamos a reforzar cómo hacer la yes no question, que dijimos que va el 2 de primero. Have you, y aquí viene esta palabra ever, que se utiliza bastante, que significa alguna vez o en tu vida hasta el momento en que estás hablando. Have you ever worked in a bank? Entonces, ¿has tú alguna vez trabajado en un banco? El español lo pregunta siempre este de primero. ¿Alguna vez has tú trabajado en un banco? Así sería la traducción correcta para el español. Pero este ever, permítanme borrar aquí para no llenarlo de muchos rayones. Este ever siempre va a ir en medio del 1 y el 3, por así llamarlo, ¿cierto? Siempre lo vamos a colocar de esa manera para hacer las preguntas. ¿Alguna vez has? Para las terceras personas, entonces miramos aquí. Has he ever been to Korea? Que equivale a ¿alguna vez ha él estado en Corea?
Tengamos presente entonces el uso de ever, que lo vemos acá en esta parte. Ok, y la respuesta afirmativa, recordemos que es yes, I have, de manera corta. Y la negativa de manera corta sería no, I haven't, porque la pregunta es de tipo personal. Y en el caso de los no personales, yes, he has. O negativa, no, he hasn't. Y si fuéramos a hacer la larga negativa, sería no, he hasn't been to Korea. Y en el caso personal, no, I haven't worked in a bank. En la página 72, ustedes también pueden apreciar esta explicación. Vamos conmigo entonces, dice que use the present perfect to talk about past experiences when you don't say exactly when they happened. Que equivale a, aquí nos están dando la regla, dice, use el presente perfecto para hablar sobre pasadas experiencias, sobre experiencias pasadas. Cuando tú no dices exactamente cuándo ellas, en las experiencias, sucedieron. En ese caso vamos a utilizar el presente perfecto. I've been to London. Yo he estado en Londres. Esa es mi experiencia. Y no estoy diciendo un tiempo exacto. Lo estoy contando como experiencia sin hacer énfasis en un tiempo. No vamos a decir I've been to London last year, porque aquí ya estaría haciendo énfasis en un tiempo específico. Por lo tanto, no puedo utilizar el presente perfecto. En ese caso sería el pasado simple, como lo vamos a ver a continuación. Otro ejemplo, my brother has worked abroad, que equivale a mi hermano como experiencia. Mi hermano ha trabajado en el exterior. Ahí vemos el uso del presente perfecto. For regular verbs, the past participle is the same as the past simple. Basta con agregarle ed a los verbos. For irregular verbs, see page 155. Pero esa página, esa lista de verbos irregulares, para que la tengan, se la mando enseguida a sus correos o por medio de WhatsApp para que la tengan. Entonces, aquí decía que la forma de los verbos regulares, el pasado participio de los verbos regulares, recuerden que participio cuando termina en ado, ido, es la misma del pasado simple, es decir, basta con que al verbo le agreguemos ed y lo convertimos en participio. ¿Ok? Ya depende del auxiliar que está, que en este caso es have o has para las terceras personas. Acá dice, we often use the present perfect with ever, que era el que estábamos explicando anteriormente en la pregunta, que significa ever, alguna vez, ¿cierto? Que es igual a en tu vida hasta ahora, en toda tu vida hasta ahora. Y también podemos utilizar never para las respuestas negativas. Have you ever been to London? ¿Alguna vez, recordemos que este es, para el español se traduce de primero, ¿alguna vez has tú estado en Londres? Y miremos aquí el uso de never. Vamos a responder, no, I've never been there, que traduce, no, yo, y saltamos acá, yo nunca, y volvemos al 2, yo nunca he estado allí. Y entonces la regla para el uso de never es entre o antes del verbo principal, antes del participio, antes del 3 en la metodología de Lessig. Siempre vamos a colocar ahí never, que significa nunca. Y obviamente no podemos, a pesar de que es negativa, no vamos a hacer negativa porque sería una redundancia. No es correcto decir, no, I haven't never been there, porque no equivale. Ya con never, ya estamos dándole el sentido negativo.
Tengan eso en cuenta, por favor. Recuerden, vuelvo y repito, que esto lo vamos a practicar dentro del aula virtual. Por lo tanto, ustedes deben ir al aula virtual a www.escuelalesi.com y ahí está en el menú dice aula virtual, dan clic ahí, abren sus cuentas y pueden entrar a hacer las prácticas. Miremos esta observación que hace aquí en la página 72. El libro dice, compare el presente perfecto go con be. Vamos a ver cuál es la diferencia en esto de ir. Dice, he's gone to Paris, que equivale a él ha ido a París. Él ha ido a París. ¿Dónde se encuentra? Dice que él está en París en este momento. Es decir, se encuentra en esa situación. Entonces, dos personas que estén fuera de París y de pronto digamos que el uno le pregunta al otro ¿dónde está él? Él ha ido a París. Él está en París. Por eso vamos a utilizar el verbo go. Pero en el caso de been, hay una diferencia acá. Dice, he's been to Paris. Él ha estado en París. O él ha ido a París, lo podemos traducir ahí. Pero cuando tenga been, significa que él fue a París y ya no está en París, sino que regresó. Que es came back. ¿Ok? Esa es la diferencia con el uso de go and be para el presente perfecto. Ya para terminar, miremos presente perfecto o pasado simple. ¿Ok? Y miremos estos dos ejemplos. Dice, have you ever been to Mexico? ¿Alguna vez, recordemos acá, alguna vez has tú estado en México? Recuerden que error frecuente colocarle aquí en lugar de este to el in y no. Siempre lo vamos a relacionar el verbo been con to, estar en. Y respondemos yes, I have. ¿Ok? Y aquí, cuando nosotros ya pedimos un tiempo específico, recurrimos al pasado simple. Y dice, when did you go there? ¿Cuándo tú fuiste allá? Ya estoy preguntando por un tiempo específico, entonces utilizo el pasado simple. I went last year. Yo fui el año pasado. En conversaciones a menudo se comienza con el presente perfecto, con una pregunta que está acá, o con una pregunta general. Y luego cambiamos al pasado simple, con preguntas que ya están solicitando detalles específicos. Por ejemplo, when, where, who, with, etc. Siempre quitémosle esas rayas para que no nos confundan en esta parte. Ustedes están siguiendo conmigo la página 72 de su libro y entonces lo vamos entendiendo de manera perfecta. Recuerde que preguntas, por favor, estoy atento por el WhatsApp para que las puedan hacer. Dice que use el pasado simple para preguntar o decir exactamente cuándo algo sucedió. Esa es la diferencia. Cuando vamos a dar un tiempo específico, entonces utilizamos el pasado simple. De lo contrario, si voy a hablar de mis experiencias, utilizamos el presente perfecto. Esta lección la vamos a practicar en clase y obviamente la vamos a practicar dentro del aula virtual. Ok, guys. See you next.